Muy buenas, bienvenidos otra vez. Segunda Guerra Mundial, canal de historia militar del siglo XX, Segunda Guerra Mundial. Habíamos visto un índice en el que les he intentado explicar, bueno, pues desde el 39 hasta el 45, los hechos más importantes, los hitos más importantes y los que estamos apoyándonos, ¿no? Hemos hablado del final del periodo de entreguerras, me refiero en el índice. Hemos hablado de la invasión, de la invasión de Polonia. Hemos hablado de la guerra de invierno, hemos hablado de la Blitzkrieg, que se va a desarrollar en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia, de la guerra de broma del 39 al 40 y de esa operación de Francia. Hemos hablado de la invasión, de la batalla de Inglaterra en el 40-41, de la invasión en la operación Barbarroja en el 41, el 22 de junio, de los rusos. Y estábamos hablando, habíamos también hablado del Día de la Infamia, el 7 de diciembre del 41, en la que Japón ataca deliberadamente a Estados Unidos y eso hace que ésta entre en la guerra. Ya sabéis lo que pasa cuando entra en una guerra mundial Estados Unidos. Ya pasó en el 17, que fue la que decantó la balanza en favor de una potencia u otra, y aquí pues prácticamente pues va a ser igual. Lo que pasa es que le va a costar muchísimo más. Va a entrar en la guerra en el 41 y se va a resolver solamente lanzando 2 bombas atómicas en el 45, porque a pesar de que sí estaba ganando la guerra yendo de atolón en atolón y de isla en isla hasta llegar a las islas japonesas, las bajas eran desmesuradas. Entonces nadie, ningún país se puede permitir esa guerra, ¿no? Esa guerra de desgaste en la que se estimó, después de tomar Okinawa, la isla de Okinawa, se estimó que la invasión de Japón le costaría a Estados Unidos 1 millón de bajas. Impresionante, 1 millón de bajas. Estábamos con la operación Torch y estábamos con el Africa Corps y las tropas del norte de África. Y vamos a continuar por ahí, con las tropas del norte de África, para seguir viendo la segunda parte del índice. Vale, esta fue la última traspa que habíamos visto, y ahí se podía ver pues todos los movimientos que hacían los aliados y los países del eje, ¿no? Los movimientos que hacían de occidente a oriente y de oriente a occidente en todo el norte de África. Como pueden ver ahí, como contrapunto, el protectorado español no está afectado porque es de España y España es neutral. Ahí tenemos de izquierda a derecha el general Edwin Rommel, el mariscal de campo, autor del libro La infantería ataca al acabar la Primera Guerra Mundial y maestro líder de carros de combate, ¿no? Que se convirtió en la Segunda Guerra Mundial y un defensor aférrimo junto con Manstein y junto con Guderian de la Blitzkrieg. Ahí tenemos en la foto de arriba a la derecha al general Montgomery, el jefe de las fuerzas británicas y el que consiguió derrotar a Rommel en el teatro bélico de África Occidental, África noroccidental. Abajo tenemos al general Graziani, que era el jefe de las tropas italianas que estaban allí hasta mucho antes de Alemania. De hecho, luego tuvo que ir a Alemania con el Africa Corps a ayudar a los italianos, pero sea como fuere, Italia, Japón y Alemania eran los 3 países preferentes de los países del eje, ¿no? De esa parte bélica. Y en la cuarta foto tenemos la creación del SAS británico, el Servicio Aéreo Especial, los actuales comandos para comando, los guerrilleros, se ha inspirado en el SAS británico, esa creación en plena Segunda Guerra Mundial. Y ahí tenemos al teniente coronel David Stirling, el que está de pie en una foto pues en cualquier parte del desierto libio, del desierto argelino, del desierto tunecino, del desierto egipcio, ¿no? Del desierto del Sáhara. Seguimos, Estados Unidos se implica en el Pacífico. Batalla del Mar del Coral, batalla de Midway, en esta batalla que es en 1942, el mes de junio, del 4 al 7 de junio del 42, aquí va a haber un punto de inflexión y aquí la expansión por el Pacífico de Japón se va a ver mermada porque esta batalla la va a perder Yamamoto, el almirante de la flota combinada de los japoneses, la va a perder contra Nimitz, contra el estadounidense, y esto va a hacer pues que sea el principio del fin, por así decirlo, para los japoneses y sus victorias aplastantes en el Pacífico. Seguimos con más batallas porque después ya hay un plan de ocupación o de hacer rendirse a Japón, que es ocupar isla por isla, atolón por atolón,
Y tenemos grandes batallas en esta guerra, como son Guadalcanal, Tarawa, Saipán y Tenán en las Islas Marianas, Filipinas, la famosa frase de Douglas MacArthur, el militar estadounidense más condecorado de la historia, cuando tuvo que irse de Filipinas en el 42, cuando fue expulsado por los japoneses, dijo volveré, y luego volvió el 20 de junio del 44 otra vez, cuando desembarca en el Golfo de Leyte, en Filipinas, para tomar ya, pues, para ocupar ya toda la parte que aún queda que aún no tiene ocupada Estados Unidos y los países aliados, ¿no? Golfo de Leyte, como se dijo antes, Iwo Jima, esa famosa isla que nadie iría a verla ni a conocerla, a no ser que allí hubiera ocurrido una de las batallas más mortíferas, más sangrientas, más épicas de la Segunda Guerra Mundial, con el monte Suribachi, en la que los japoneses se atrincheraron y su objetivo era quedarse hasta morir, ¿no? Y matar los máximos americanos posibles. Iwo Jima, luego veremos una foto. También tenemos la de Okinawa, que va a ser la última antes del lanzamiento de las 2 bombas atómicas, y como no, vamos también a hablar de Douglas MacArthur, como dije antes, el militar más condecorado de la historia de Estados Unidos. Ahí tenemos todas las islas que estaban bajo el amparo, bajo el paraguas del Imperio japonés, y también es curioso, ¿no?, ver todo lo que el Imperio japonés ha ido cogiendo año a año. Como os dije en un principio, Corea del Norte en el 1910, parte de las Islas Kuriles en el 1905, la isla de Sajalín, Manchukuo, que es Manchuria, lo que pasa que los japoneses le cambian el nombre y le llaman Manchukuo, le hacen perder el idioma chino a los autóctonos de este país, de China, e imponen su idioma, pues como en Corea, prácticamente como en Corea. Siguen las ansias expansionistas en el 37, se llega hasta Pekín, y bueno, pues también se atacan, pues, y se tienen el puerto de Cantón y otros muchos más, ¿no? Fíjense todo lo que llegó a tener Japón, impresionante. Ahí tenemos a Douglas MacArthur entrando en el 1944 otra vez en Filipinas y cumpliendo con su promesa. La foto de la derecha es, pues, podría decir Iwo Jima, podría decir Tarawa, cualquier isla en el Océano Pacífico que estaba bajo soberanía de Japón y en la que entraba Estados Unidos en base a desembarcos. Abajo tenemos Iwo Jima, ahora sí, con el monte Suribachi, y la foto de abajo a la derecha, pues, es la foto que inmortalizó el camarógrafo americano cuando consiguieron llegar al monte Suribachi, que no acabar con la contienda en Iwo Jima. Aún faltaban varias semanas más hasta acabar con la defensa japonesa de la isla. Seguimos con otra parte, otra exposición de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Occidental en Europa, desembarco en Sicilia, 10 de junio del 43, más su batalla, ocupación de la isla, y liberación de Italia, batalla, ocupación y liberación de Italia. Mussolini es depuesto y arrestado, y después las fuerzas especiales con Otto Skorzeny, alemanas, van a poder otra vez liberarlo y volver a ponerlo en el poder. Alemania va a atacar Italia porque no va a permitir que los países aliados se queden con la península itálica y puedan desde allí lanzar ataques de sur a norte hacia su imperio, por así decirlo. Desembarcos en Anzio y Netuno, la línea Gustav es la que está partiendo en dos, por así decirlo, la bota de Italia, la bota de Italia, y donde aguantan los alemanes. La batalla de Monte Cassino, ese monumento histórico artístico en la que nunca jamás llegaron a pensar los alemanes que fueran a bombardear los aliados, y así hicieron, ¿no? Y la victoria sobre la Wehrmacht. Desembarco de Normandía, el 6 de junio del 44, el día D. ¿Esta foto puede ser del día D? Piensen un poco. No, esta foto es del desembarco de Alhucemas. Les dije en el vídeo 1 que pensaba un poco hablarles de este desembarco. Bueno, este desembarco fue el primer desembarco terrestre aeronaval que va a tener éxito, por así decirlo, en un ejército. Además, tenemos el hándicap, por así decirlo, de que es una operación realizada por dos países, con dos diferentes idiomas, Francia y España, para darle más ímpetu. Es todo un éxito, se consigue llegar a... la idea es desembarcar en la bahía de Alhucemas para poder acabar con la resistencia de los Beni Urriagel.
esa kabila del norte de Marruecos, de la zona del protectorado español, de la zona del Rif, de la Comandancia General de Melilla, que en el 21, con el desastre de Anual, han logrado aunar y unir a todas las kabilas e ir contra los españoles, y han masacrado a los españoles, 13.000 muertos, entre ellos 8.500 españoles y el resto indígenas autóctonos al servicio de España. Bueno, pues desde antes del día del desastre de Anual ya se pensaba entrar para someter a Abdelkrim, pero nunca se llegó a realizar este desembarco. ¿Cuándo se va a realizar el desembarco? El 8 de septiembre del 25. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un poco, voy a perder aquí un minuto, pero merece la pena contarlo, ¿no? Cuando llega al poder por golpe de estado el general Miguel Primo de Rivera, es un ferviente abandonista del protectorado español. ¿Eso quiere decir? Pues que no confía en mantener miles y miles de efectivos y recursos económicos en el norte de África y prefiere estar dando ese dinero, por así decirlo, y esa formación en España, en la península, porque dice que mucha gente se muere de hambre y dice que muchos niños no van a la escuela y son analfabetos. Bueno, pues cuando llega por golpe de estado no consigue abandonar el protectorado porque tiene unos convenios internacionales y lo que hace es replegarse a la línea Estella. El general Primo de Rivera era marqués de Estella, por lo cual pues esa línea que trazó él para poder mantener todas las ciudades de la costa, del litoral, y así poder seguir manteniendo la hegemonía en el estrecho, porque era una de las cosas en las que se había prometido España, para que no entrase la incipiente Alemania y tampoco lo controlase todo Francia, pues entonces pues se había llegado a eso, ¿no? En la conferencia de Algeciras. Cuando se repliega España a la línea Estella, quedan grandes zonas que ocupan los rifeños con Abdelkrim en la famosa República del Rif, que dura hasta el 25, hasta este momento, hasta el desembarco de Alhucemas. Bueno, pues ¿qué pasa? Que Abdelkrim comete un gran fallo, y es atacar a los franceses, atacar a esa parte francesa que antes no era atacada porque España estaba en esa zona de influencia, ¿no? Bueno, pues en los siguientes meses, en el 25, creo que es de abril a junio, en 2 meses, caen 2/3 partes de todas las posiciones después del río Uarga que tiene Francia, ¿no? Eso hace que el mariscal Pétain pues se plantee ahora sí negociar con el general Miguel Primo de Rivera para poder hacer ese desembarco, el desembarco de Alhucemas. Ese desembarco no se va a hacer en la bahía de Alhucemas. ¿Por qué? Porque Abdelkrim lo que ha hecho es fortificar las playas y minarlas. Entonces se va a hacer en la parte occidental de la bahía, lejos de los fuegos del enemigo, que también va a haber fuegos del enemigo, efectivamente, en las playas de la Cebadilla y la Cala del Quemán, para que lo sepan. Bueno, este desembarco es en el que se van a inspirar los aliados en el famoso Día D, el desembarco de Normandía. Esas pelis que se han hecho en Hollywood en base al Día D, pues también se podrían haber hecho en base a este desembarco, pero, amigos míos, somos españoles. Ahí tenemos la foto de arriba, la bahía de Alhucemas, y dónde están las zonas de desembarco. Repito, el día 8 de septiembre del 25. Ahí tenemos más fotos, vistas aéreas de aviones, de aeroplanos que han fotografiado momentos del desembarco en las playas y, por cierto, fíjense en lo escarpado del terreno. O sea, no tiene nada que envidiar al día a Normandía. Ahí tenemos el desembarco en la isla de Sicilia y la batalla de Sicilia y la ocupación de esta. Y aquí tenemos ya el famoso Día D, el 6 de junio del 44, que por cierto, la operación de Alhucemas era el día 7 de septiembre del 25, se tuvo que posponer un día por marea, y el día 5 de junio estaba preparada la operación para Normandía. Lo que pasa es que por mala climatología se tuvo que posponer hasta el día 6, o sea, la similitud es máxima en este punto. Ahí tenemos las 5 playas que todos nos conocemos de memoria por esas pelis que les he contado ya, de Hollywood, Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y los países que tomaban parte. Por lo general también hubo polacos, hubo franceses, españoles. Y ahí tenemos pues imágenes del desembarco de Normandía, impresionantes imágenes reales con la de gente que murió allí, impresionante. La carrera hacia Berlín desde oriente a occidente. Bueno, pues la URSS está en el frente oriental, batalla del Dnieper, liberación del cerco de Leningrado, eso lo va a dejar para lo último, operación Bagration en toda la línea del frente oriental, Vístula-Oder, Pomerania Oriental, ya estamos entrando a Alemania, Prusia Oriental y batalla de Berlín.
Los aliados, Frente Occidental, liberación de Francia. El día 6 de junio comienza la liberación de Francia. Operación Market Garden, ese intento paracaidista de ocupar Países Bajos y Bélgica para poder cortar el suministro y cortar el puerto de Amberes, que no lo consiguen por la famosa película, otra vez vamos a las películas, de un puente muy lejano o el puente de Remagen. Batalla de las Ardenas es la última ofensiva que hace Hitler en el frente occidental en el 44, al igual que en el 43 la última ofensiva que hizo en el frente oriental fue la gran batalla de carros en el saliente del Kursk, de la que vamos a hablar más adelante. Entrada en Alemania y completa ocupación, Holanda, Dinamarca, etc. Ahí tenemos quizá a lo mejor sea la máxima expansión alemana, la máxima expansión nazi, 1942. Pero tenemos un problema, ya hemos declarado la guerra, me refiero a Alemania, a Estados Unidos. Lo que está en verde son los países que se niegan a ser sobrepasados por los alemanes. Lo que está en verde y en rojo. En verde es Gran Bretaña, Islandia, una parte de Irlanda, Siria e Irak. Y luego lo que está en rojo es Rusia. Rusia, si se dan cuenta, ya están casi en Moscú y ya están casi en los pozos petrolíferos del Cáucaso. Es el momento de máximo apogeo. En este momento va a tener Hitler un gran error, que va a ser, en vez de seguir hacia el sur con el frente de Heitos sur, en vez de ir hacia el Cáucaso a coger los pozos petrolíferos de Bakú, lo que va a hacer es desviar su atención e irse hacia Stalingrado para acabar con ella. Error, gran error. Aquí tenemos la mejor imagen de esa carrera de la que les he hablado antes, en la que les he dicho, bueno, pues que los rusos y los aliados de un frente a otro querían llegar cuanto antes a las entrañas del nazismo, a Berlín. Y ahí tenemos de arriba abajo los tres líderes los más importantes de la guerra, aliados me refiero, que son Churchill, británico, Roosevelt, americano, y Stalin, ruso. La segunda foto es ya entrando en Berlín. La tercera foto ya se han encontrado en Berlín y en Alemania ambos ejércitos, por otra parte, antagonistas, Occidente y los comunistas. Y la última foto, pues los primeros que llegan a Berlín y los primeros que llegan al Reichstag, al Parlamento alemán, son los rusos, y así ponen pues la bandera el día 9 de mayo de 1945, más de 6 años después, no llega. Ahí tenemos una foto aérea, cómo queda Berlín. Ahí tenemos la puerta de Brandenburgo, imagínense, todo destruido, de 6 años de continua guerra. No hay fábricas, no hay industria, no hay casas, no hay nada, no hay materias primas, no hay cosechas, no hay nada. Ha pasado exactamente igual que pasó en la Primera Guerra Mundial. Europa está devastada y hay que hacer un plan Marshall para poder sacarla a flote. Las dos bombas atómicas, vamos también a hablar de Hiroshima y Nagasaki, y el final de la guerra en el Pacífico, el día 11 de agosto, es con la firma de capitulación de los japoneses frente a Douglas MacArthur en uno de sus acorazados. El Holocausto, la solución final, vamos a intentar entender, es inentendible, qué se les pasaba por la cabeza a los nazis para meter a seres humanos en crematorios, impresionante. Y por supuesto, españoles en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de la División Azul y vamos a hablar de la 9, de la División Leclerc. Decirles que los españoles, a donde han ido, han combatido y lo han hecho muy, muy bien. De hecho, en la Guerra Civil Española, cada vez que le preguntaban a los jefes de un bando o de otro, y le preguntaban por qué tanta tesonería en las operaciones, por qué no se rendían, siempre decían los jefes, es normal, es que los que tenemos enfrente son españoles. Ahí tenemos otra foto histórica, es el Enola Gay, es un bombardero B-29 estadounidense que va a ser el que transporte la primera bomba atómica que se va a lanzar contra seres humanos. La Little Boy, la segunda se llama Fat Man, y la van a lanzar pues por este orden en Hiroshima y en Nagasaki, el 6 de agosto y el 9 de agosto del 45. La segunda foto, chavalines judíos o gitanos, o cualquier tipo de persona que no profesase el pensamiento nazi, encerrados en un campo de concentración y bueno, pues con un futuro muy incierto, ¿no? La penúltima foto, abajo a la izquierda,
a la izquierda, el hongo creado por la bomba atómica, Hiroshima o Nagasaki, cualquiera de las dos, y la última foto, la entrada al campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Este campo de exterminio estuvo en funcionamiento del 40 al 45, en el 45 fue liberado por los soviéticos, por los rusos, y bueno, ya antes habían liberado otros y iban diciendo lo que se encontraba en los campos de concentración, ¿no? Cientos de miles de huesos, hombres y mujeres cadavéricos, vivos, muertos, un horror humano a la vista. Y bueno, pues ahí tienen la imagen, ¿no? Decir que en Auschwitz estuvieron 1,3 millones de personas y murieron 1,1 millones de personas. De ese 1,1, 1 millón de personas fueron judías. Ahí tenemos más fotos, la liberación de París con la 9, los primeros en punta vanguardia, españoles liberando París en el 44. La segunda foto, militares de la División Azul combatiendo en el frente ruso. La tercera foto, militares también de la División Azul en una formación. Y la última foto, pues otra vez la 9, liberando París con la bandera de la República. Segunda Guerra Mundial, conclusiones. Bueno, pues después de todo esto hay otro nuevo orden. Si ya se creó al finalizar la Primera Guerra Mundial un nuevo orden que lo marcaron los que habían ganado la guerra, ahora los que van a ganar la Segunda Guerra Mundial, que son Francia, China, la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos, van a hacer un nuevo orden. Pero va a haber un pequeño problema, y es que este nuevo orden no es entre estos 5 países, es entre dos vertientes, entre dos ideologías antagonistas: capitalismo versus comunismo. ¿Quién va a representar el comunismo? La URSS. ¿Quién va a representar el capitalismo? Los países occidentales. Hay una guerra fría. La guerra fría se puede decir que comienza al finalizar la Segunda Guerra Mundial, o se puede decir que comienza tras el discurso de Churchill en Ohio, en el que dice que ha caído un telón de acero de norte a sur en toda la parte este de Europa, y acaba en 1991, cuando colapsa la Unión Soviética. Cuando colapsa la Unión Soviética, si tenemos dos vertientes, si tenemos dos vertientes en las que una de las dos ha colapsado, pues esa guerra se ha acabado, ¿no? Hasta 1991. También vamos a ver en conclusiones a Alemania, su división territorial, y el muro de Berlín, por supuesto. Luego veremos una foto. Las bajas de la guerra, ya digo, más de 50 millones de muertos, impresionante. Destrucción total de Europa otra vez, como en la Primera Guerra Mundial. Descolonización de África y el resto del mundo. Luego veremos una foto para poder mostrárselo. Creación de la ONU, la OTAN, el Pacto de Varsovia. La ONU va a ser la que suceda a la Sociedad de Naciones, esa que ha sido incapaz de evitar las guerras, que fue para lo que se creó, en uno de los 14 puntos de Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, que luego al llegar a Estados Unidos el Congreso no aprobó esa Sociedad de Naciones, y bueno, y pasó al aislacionismo, ¿no? Estados Unidos durante un tiempo. Luego ya se dedicó a importar materias primas y todo tipo de productos manufacturados para la Europa devastada. La OTAN se va a crear en los países occidentales para combatir contra la URSS, y la URSS, después de pedirle permiso para entrar a la OTAN y después del estudio y decirle que no, va a crear el Pacto de Varsovia con todos los países limítrofes de su órbita e influencia. La foto de arriba a la izquierda es en qué se partió Alemania cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Tenemos 3 partes de protección, por así decirlo, de protectorado británico, francés y estadounidense. Fíjense, Francia ha sido ocupada en el 40, liberada en el 44, y al final se puede sentar en la mesa de los vencedores. Impresionante. Y la parte rusa, la parte soviética, como no, Berlín está entre ellas, pero además en la foto de la derecha pueden ver que Berlín además se divide en 3 zonas, que son casi exactamente igual las zonas que tenemos en Alemania. Además, eso que ven ahí en rojo marcado en la parte occidental de Berlín es el muro de Berlín. Ese muro que se va a construir estuvo 28 años, se va a construir en el 60 y pico, en el 63 se va a construir, porque va a colapsar en el 89, en el 61. Se va a construir en el 61 y se va a tirar en el 89, en noviembre del 89. La foto de abajo a la izquierda tenemos la creación de las Naciones Unidas, firmando los líderes mandatarios de los países, de estos países, y ahí tenemos el emblema de las Naciones Unidas. El telón de acero,
Ahí lo tenemos. Lo que está en azul son los países occidentales, lo que está en rojo son los países comunistas o de la órbita soviética. Lo que está en verde es Yugoslavia. Yugoslavia, con el mariscal Josip Tito, logró mantenerse a salvo del comunismo y sobre todo de Stalin. Lo que hizo fue crear el movimiento de países no alineados, que era pues un grupo de países que decía que no tenían por qué ser o capitalistas o comunistas, podían ser un tercer grupo que podía hacer negocios y no tener con ningún tipo de influencia problemas. Ahí tenemos más fotos, ¿no? La creación de la OTAN, la creación del Pacto de Varsovia, Tratado de Amistad y Cooperación se llama. Ahí tenemos cascos azules desplegados en la misión de Bosnia y Herzegovina, y ahí tenemos pues una de las misiones que va a hacer, que va a tener el Pacto de Varsovia, ¿no? Que es en este caso la invasión de Checoslovaquia. Checoslovaquia en los 60 dijo que quería salirse del Pacto de Varsovia y que además quería tener ideas y movimientos políticos y económicos progresistas y tirando a Occidente, y la URSS invadió, porque lo ponía en el tratado, invadió Checoslovaquia. Y ahí tenemos otra foto muy importante. Ahí tenemos la descolonización. Fíjense, antes del 50, pues Afganistán, Pakistán, la India, todos estos países que van a dejar de estar bajo la influencia de sus metrópolis, ¿no? El mejor ejemplo para esta foto que ven ahí es una película que se llama, ya lo hemos comentado en los vídeos del colonialismo, que se llama El último virrey de la India. Estamos en el final de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico se va a ir de la India, de la joya de la corona, por así decirlo, y pues bueno, pues trazan fronteras, y bueno, pues hay un movimiento musulmán que exige la creación de un país de esta etnia musulmán o esta religión en el norte de la India. Bueno, pues los indios se niegan de forma rotunda, porque dicen que nunca ha habido un país que sea de Pakistán y de musulmanes allí. Y bueno, pues en base a atentados y hostigamientos, este grupo musulmán consigue que los británicos, antes de irse, hagan una línea, una frontera, y creen Pakistán oeste y Pakistán este. El actual Bangladesh, el país más pobre del mundo, es Pakistán este, y el actual Pakistán es Pakistán. El actual Pakistán era Pakistán oeste. Bueno, qué decir de la India y de Pakistán, ¿no? 3 guerras fratricidas entre ellos desde la creación en el 47 de Pakistán. A día de hoy hay zonas de exclusión en las que todos los días bombardean con artillería pesada ambos países para que nadie pueda asentarse en la zona de exclusión. Es el mejor ejemplo para ver las líneas tan perfectas que hicieron los europeos, entre ellos, o los que más, franceses y británicos, y que donde hacemos una frontera que nunca la ha habido, tendremos problemas siempre, históricamente. Eso se puede extrapolar a África. Fíjese en las líneas tan perfectas que tenemos en África, siguiendo paralelos, siguiendo meridianos. Eso no es normal, eso no obedece a un rigor histórico. Cuando uno hace una línea perfecta de norte a sur o de este a oeste, lo que hace es separar etnias, tribus, pueblos que nunca han tenido problemas y ahora sí los tienen, porque ahora son egipcios o libios, argelinos o malienses y nigerinos o chadianos. Pero bueno, eso ya se habló en la época del colonialismo, y les exhorto a que vean esos vídeos, el colonialismo y la intervención francesa europea en Mali. Ahí tenemos otra diapositiva impresionante, buenísima, de Dresde, la ciudad más bombardeada de toda la Segunda Guerra Mundial, una ciudad que no tenía ningún nivel estratégico para los aliados, pero que efectivamente pues se estaba ya intentando por todos los medios acabar con la resistencia de la sociedad alemana para acabar con la guerra cuanto antes. Y ahí tenemos pues 4 fotos más, ¿no?, de lo que es la guerra. Destrucción, destrucción y más destrucción. La foto de arriba es Hiroshima o Nagasaki, ahora mismo no sé muy bien. La segunda foto es un cementerio militar alemán. La tercera foto es pues igual Hiroshima o Nagasaki después de la hecatombe, y la cuarta foto pues es más muertes, más tumbas, solo que en la foto de arriba son países del eje y en esta foto son países aliados. Bueno, pues hasta aquí la segunda parte del índice. Hemos llegado ya al final del índice. Esa es mi partición de la Segunda Guerra Mundial. Espero que les guste, y ya a partir de dentro de 2 semanas
ya comenzaremos con el índice explicado mucho más. Vamos a comenzar con el periodo de entreguerras y con la invasión de Polonia por parte de Alemania y después, días después, por parte soviética. Pues nada más, espero que les guste la exposición, espero que les guste cómo he estructurado el índice de la Segunda Guerra Mundial. Ya les digo, tiene muchísima miga y hay que ir poco a poco porque todo es muy importante y seguramente nos dejemos muchísimas cosas, pero es que la Segunda Guerra Mundial da para muchísimos libros, de hecho aún son los más vendidos. Si van a cualquier sitio y se van a la zona bélica, hay un montón de libros que aún siguen saliendo y han pasado ya por 70 años y tienen muchísimo tirón. Poco más, gracias por todo, ha sido un placer, ha sido un honor, espero que les gusten los vídeos, háganme comentarios por favor constructivos, no me bajen la moral, denle a me gusta si les gustan los vídeos, sino también, y compártanlos. Muchísimas gracias, nos vemos en los siguientes vídeos.